Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios, vamos a Gálatas 5, 22, 23, una escritura donde el Señor nos ha venido hablando las últimas semanas. Gálatas 5, 22, 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por lo que estás haciendo a través de ella en nuestras vidas. Gracias porque por lo menos en mi vida me ha cuestionado, me ha hecho reflexionar y creo crecer. Y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra en nuestros corazones y produzca una cosecha abundante para dar un fruto que perdure para la eternidad. Abre nuestro entendimiento. Padre, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que quite todo tapón, todo obstáculo para recibir lo que tú quieres para nuestras vidas. Nos sometemos a ti, resistimos a Satanás, le ordenamos que se vaya en nuestras vidas y te damos libertad y con gozo, Señor, predicamos tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, con la guía del Espíritu Santo hemos venido abordando el tema del fruto del Espíritu Santo. Primero hicimos un estudio general eh, y aprendimos que esos 9 valores o virtudes, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, no son otra cosa que el carácter de Cristo, que el Señor quiere que desarrollemos y que nuestra meta debería ser alcanzar la estatura de Cristo, ya que el carácter será lo único que podremos llevar a la eternidad. Y la semana pasada la enseñanza fue acerca del amor. El amor está en el primer lugar de la lista del fruto del Espíritu Santo. Y que está en ese primer lugar porque podríamos cumplir los otros 8 valores de la lista. Pero si no tengo amor, nada gano con eso. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor, solo soy un metal que hace ruido. Y aprendimos que podemos cumplir todo lo que dice la Biblia, todo lo que Dios quiere y ordena, si amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, amando como Dios nos ama, podemos pasar a la felicidad. Al segundo lugar, la felicidad que está en el segundo lugar de la lista del fruto del Espíritu Santo. Entonces, hoy Día de las Madres, a quienes damos un saludo, una felicitación, un homenaje, eh, yo les pregunto, ¿cuántos están felices, alegres y gozosos? Y quiero empezar la enseñanza con una pregunta de reflexión. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Toma un tiempo en la presencia de Dios y piensa, ¿qué es lo que te hace feliz? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio. Pero, ¿qué es la felicidad? En un diccionario podríamos encontrar la siguiente definición. Sensación de creer y tener esperanza en el futuro, en que las cosas estarán bien, sentirse con ánimos. Otra definición podría ser que la felicidad es una emoción o estado de ánimo que experimenta un ser consciente cuando llega un momento de conformación, bienestar o se ha conseguido ciertos objetivos deseables para el individuo consciente. Nótese, emoción o estado de ánimo.
Es que la felicidad tiene dos fuentes. Dos fuentes. Una fuente externa y una fuente interna. Y para nuestro estudio de hoy, a esa fuente externa la vamos a llamar felicidad y a la fuente interna la vamos a llamar gozo. Una fuente externa de felicidad que la vamos a llamar felicidad y una fuente interna de felicidad que la vamos a llamar gozo. La felicidad externa. La felicidad externa es una respuesta emocional. Para que se dé este tipo de felicidad, las condiciones deben ser favorables. ¿Favorables a qué? A tus deseos o a lo que esperas. Si no se ajustan esas condiciones a lo que esperas, no estarás feliz. Es decir, para poderme sentir feliz, las circunstancias se tienen que alinear con lo que quieres, deseas o esperas. Si lo que está alrededor no es como tú quieres, lo más probable es que no estés feliz. Hay circunstancias externas que nos hacen felices. Por ejemplo, la visita de un ser querido, o cuando recibimos un pago, un premio, o cuando compramos algo que nos agrada. Muchas cosas pues nos dan esos momentos de felicidad. Puedes que te regalen algo y te pones muy feliz. Y eso no está mal, no es pecado. Dios nos dio emociones. Pero cuando llegas a casa y te lo mides, ya no te ajusta. Y ahí termina la felicidad. Porque las circunstancias no se alinearon a lo que esperabas. Este es un estado del alma, por lo tanto es temporal. Este tipo de felicidad es inestable. Y repito, no quiero decir que este tipo de felicidad sea mala, porque Dios nos dio emociones y podemos disfrutar momentos difíciles, felices, perdón, podemos disfrutar momentos felices. Lo malo es que dependas de ellos. Por lo tanto, si buscas la felicidad en las cosas externas, tus emociones serán una montaña rusa. Cada vez que las circunstancias no se alinean con lo que esperas o deseabas. Y entonces espero que nos haya quedado claro lo que es la primera fuente de la felicidad, que es la felicidad externa. Cuando tienen que alinearse las circunstancias externas a lo que deseamos o esperamos. La otra fuente de felicidad es interna. Y dijimos que lo llamaríamos gozo. Digo, gozo. Esa es la fuente de felicidad interna. Esta felicidad ya no es del alma, es del espíritu. Y está en el segundo lugar de la lista del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, alegría o gozo. Este tipo de felicidad no depende de las circunstancias externas, porque proviene del interior. Las circunstancias no se tienen que alinear para experimentar el gozo. El gozo va de adentro hacia afuera, como lo expresara nuestro Señor Jesucristo en Juan 7, 37, 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, dentro de él, dentro de su interior, brotarán ríos de agua viva, de adentro hacia afuera. Cuando ese río brota de ti, las circunstancias externas se alinean
para que tengas gozo. ¿Cómo así, Hernán? Cuando experimentas ese gozo, entonces las circunstancias externas se van a alinear para que tú disfrutes de ese gozo. Te lo voy a explicar. Si recuerdan a Pablo y Silas que estaban predicando el Evangelio y por causa del Evangelio fueron encarcelados. Voy a Hechos 16, 22, 32. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Cuál era la situación? Por estar predicando el Evangelio, fueron humillados. Pablo y Silas fueron humillados. Los golpearon, los azotaron y los metieron en un calabozo con los pies encadenados, como si fueran unos criminales. Allá en una mazmorra, tal vez olía inmundo, tal vez habían ratas, cucarachas, delincuentes allí. Piensa un momento cómo estarías allí. Yo me preguntaba cómo estaría yo en esa situación. Yo creo que yo no tendría gozo y mucho menos felicidad. ¿Pero qué pasó? A eso de la medianoche, dice, cuando estaba más oscuro, cuando hay más dolor, cuando el silencio es doloroso, cuando uno no entiende la situación que está pasando, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Se pusieron a orar y a cantar. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. Estaban gozosos porque estaban padeciendo por la causa del Evangelio. Y ellos sabían que Dios tenía el control, que Dios estaba con ellos, que Dios no los dejaría ni abandonaría. Entonces ellos empezaron a cantar y a alabar a Dios. Ese es el gozo. Entonces, las circunstancias empezaron a cambiar. Las circunstancias se empezaron a alinear con el gozo de ellos. Porque el gozo no depende de lo que pasa en el exterior, sino de lo que hay dentro de ti. Por eso es fruto. ¿Qué fue lo que pasó? Que se soltaron las cadenas, hubo un terremoto. Y no solamente eso,
sino por el motivo que ellos fueron encarcelados, que era predicar el evangelio. El Señor les permitió predicar y que el carcelero y su familia se convirtieran. Y tal vez los presos que estaban escuchando se convirtieron. Las circunstancias se alinearon no a sus emociones, sino a lo que había dentro de ellos, a la verdad, a ese río que brotaba de ellos cuando empezaron a alabar y a cantarle al Señor. Por lo tanto, el gozo es permanente. Entonces, o te ajustas a las circunstancias o las circunstancias se ajustan a lo que hay dentro de ti. ¿Qué vas a hacer hoy? Tienes dos opciones. Puedes esperar que todas las cosas se alineen para ser feliz. Puedes esperar a estar sano para ser feliz. Puedes esperar tener el trabajo que anhelas para ser feliz. Puedes esperar que tus hijos se comporten de la manera que esperas para ser feliz. O puedes experimentar el gozo del Señor aún en medio de la tormenta. Porque la felicidad no es un estado de ánimo, o más bien, la felicidad externa es un estado de ánimo, pero el gozo es un estilo de vida. Esa felicidad externa es un estado de ánimo, una emoción, mientras que el gozo es un estilo de vida. Primera de Tesalonicenses 5:16 es un verso cortico, dice, estén siempre alegres, estén siempre alegres. ¿Cuándo? Cuando las condiciones sean favorables, cuando tengas problemas, cuando no te hagan enojar, siempre alegres, siempre alegres. Y es un mandamiento. Y yo no creo que Pablo y Silas a medianoche estuvieran muertos de la risa, pero sí tenían gozo. Ese gozo que viene del interior y que podemos permanecer con ese gozo porque nuestra confianza está en Dios, porque permanecemos unidos como ramas a la vid verdadera y podemos dar ese fruto que es el gozo del Señor. Estén siempre alegres. Es un mandamiento. Alguien dijo por ahí, ¿cuál es el decimoprimer mandamiento? No dar papaya. No, no, no es dar papaya, es este. Estar siempre alegres, siempre alegres. Termino con Nehemías 8:10. Nehemías está reconstruyendo la ciudad y no ha podido terminar. Los muros aún no han sido levantados y en esa época no tener muros eh, daba miedo porque podían entrar los enemigos. Era sinónimo de inseguridad, de debilidad. Quizás estaba agotado, cansado, sin esperanza de poder terminar la obra. Nehemías 8:10, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Porque el gozo del Señor es su fuerza. No se desalienten ni se entristezcan.
aunque las condiciones parezcan adversas. Nehemías había encontrado el libro, había encontrado la palabra de Dios y esa era su fuerza. Y eso es lo que le transmite al pueblo. Y les dice, alégrense, no se entristezcan ni se desanimen, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a esperar para tener felicidad cuando todo se alinee? ¿O vas a confiar en Dios y experimentar el gozo del Señor? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Dios, gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos has dado de tu espíritu y ese espíritu puede fluir como un río de agua viva que brota desde nuestro interior, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Si tú me estás escuchando y dices, yo quiero ese gozo, lo que tienes que hacer es lo que hizo el carcelero. El carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Si quieres experimentar el gozo, el primer paso es recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y podrás disfrutar de ese río que sale de ti, experimentar el gozo. Padre, perdónanos por las veces que hemos querido, Señor, poner nuestra felicidad en las cosas externas, esperando que todo se alinee para ser feliz. Y hemos vivido de pronto en una montaña rusa emocional. Hoy queremos vivir siempre gozosos, siempre alegres, con el gozo de tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, y gozosos te exaltamos, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Y cuando estemos en una situación difícil, podamos hacer lo que hizo Pablo y Silas, con el gozo del Señor, alabarte y exaltarte, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Quiero pedirte un último favor. Si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes sociales o suscribiéndote a nuestro canal. Y si Dios pone en tu corazón el hacer una donación, nuestros datos están en las redes, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo y que disfruten del gozo del Señor. Bendiciones.